Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a un episodio más de Entre Mamás. Hoy tengo el privilegio de que nos acompañe una persona que se ha convertido en alguien especial dentro del programa de Building a Crack. Es director onboarding del grupo Séndica y pues obviamente le tengo un cariño muy especial porque es una persona que está dedicada en tiempo y forma a la formación de jóvenes con una visión hacia el futuro de construir mejores seres humanos. Bienvenido, Darío Villota, que tienes experiencia ya de más de 20 años tratando con jóvenes, adolescentes y niños. Correcto. Has sido 7 veces director de diferentes instituciones y la verdad, digo, particularmente y en mi opinión, haces un trabajo extraordinario con los chavos y con los equipos que te rodea en la formación de estos jóvenes. Bienvenido a Entre Mamás. Muchas gracias. Oye, Darío, bueno, pues vamos a platicar un poquito de un tema que a mí me genera mucha inquietud, que es el formar equipo. El formar equipo en la formación de estos jóvenes, con esa visión que tú tienes, que es una visión muy de formar seres humanos. O sea, realmente es la parte integral de un ser humano en todos sus flancos, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cómo decidiste primero ingresar a este mundo de la educación y formación de jóvenes? La verdad es que yo llegué por cuestiones del azar a educación. Okay. Mi background es en diseño industrial con énfasis en ingeniería mecánica, nada que ver. Pero yo estuve en Canadá viviendo un año y luego llegué a Estados Unidos de paseo y había la necesidad de maestros bilingües y hice el proceso y en menos de un año tenía visa de trabajo y estaba metido en un salón de clase de primero de primaria. Ok. Pero mi objetivo de entrada era lograr mi visa de trabajo y salirme de educación, hacer lo mío. Ajá. Pero fue súper natural para mí estar en un salón de clase y estar interactuando con los niños. Rapidito comencé a hacer desarrollo curricular. Y bueno, de ahí ya me quedé. O sea, fue una vocación que descubriste de puro milagro. Puro milagro, así es. Guau, no, esa historia no me la sabía. Cuando tú empezaste en educación, ¿qué cambios has visto que han ocurrido? Supongo que has atravesado por culturas distintas. Uh-huh. Hablemos de la mexicana, aquí en México. ¿Cómo has visto que ha ido evolucionando este tema de la formación en la base educativa? Esa pregunta es bien difícil porque la educación es el rubro que menos evoluciona. Si vemos fotos de los 1800 o 1900, los salones de clase todavía se ven muy parecidos. O sea, uh-huh. En cuestión de forma, pues más color, pero de fondo es lo mismo. Es un proceso que yo creo que sí se ha logrado acelerar un poco a través de la pandemia, uh-huh. Que creo que en términos generales vino a hacernos pensar de una manera diferente y principalmente en el hecho de que el conocimiento y el aprendizaje no sucede únicamente dentro de 4 paredes y que la única fuente de información es el maestro. Creo que ya rompimos con esa barrera. Okay. Y pues estamos listos a empezar a estandarizar modelos diferentes que definitivamente da un poco de miedo, sobre todo a las personas que han invertido en educación, en la infraestructura educacional, pues porque ya los elefantes blancos de los edificios gigantes y llenos de monerías y de millones de pesos, pues ya no aseguran absolutamente nada y lo comprobamos en la pandemia. Así es. Apenas te iba a preguntar el tema de la pandemia. O sea, ¿cómo vino esto a transformar la cuestión educativa? Porque obviamente la pandemia nos sacudió a todos de manera personal y obviamente las escuelas se convirtieron en una cosa que nadie se esperaba que fueran a reaccionar de esta forma. Uh-huh. ¿Qué les hizo a ustedes ver
distinto una vez que, digo, no hemos terminado de tener los estragos de la pandemia, pero... Estamos empezando. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que han visto que ha ido cambiando? Mira, ahorita estamos en modo reactivo, en modo apagafuegos, en resolución de problemas. Apenas estamos empezando a ver con claridad o las consecuencias, ¿no? que dejó y yo no digo que la pandemia, porque la pandemia, pues ya la gente que se murió y la que se curó, se curó. Es esta convivencia forzada de padres e hijos en ciertos medios cuadrados, porque no es natural. O sea, nosotros creemos quiero hacer este paréntesis, nosotros creemos que ser padre es una vocación que viene muy natural y eso biológicamente no es verdad. No. Inclusive nosotros ponemos maestros en el salón de clase asumiendo que todos los maestros adoran a los niños y eso no es cierto. No. ¿Sí? Entonces, el problema no fue la pandemia, el problema fue el encierro y ese encierro de esa cantidad de horas, papás y hijos conviviendo no es natural. Claro. ¿Sí? Y por ende, pues muchos problemas que ya existían, ¿sí? se potencializaron. Claro, muchísimo. Y a tal punto que ya no se podían esconder debajo de las ramas y que pues eran evidentes. Entonces yo creo que resumiendo lo que vino a la pandemia a hacer es a mostrarnos una problemática que ya no podemos detener y que es todo el tema de la salud mental. Ok. Justo eso es algo de lo que quiero profundizar. Creo que la salud mental tiene que cobrar una importancia, prioridad número 1 en todos los sistemas educativos. Si antes yo decía que cuando llegaban los chavos a la prepa, ya el problema estaba hecho. O sea, ya si traían una bronca, ya iba a ser algo que le llaman control de daños. Uh-huh. Toda la parte preventiva todavía se puede ver en años previos, que es en la secundaria, primaria y obviamente en preescolar, ¿no? Hablando de salud mental, ¿cómo recomiendas que hagamos equipo? Porque eso es lo que queremos hacer los padres de familia. Queremos hacer un equipo. Yo quiero establecer muy claro el punto de vista que en lo particular tengo es... Nosotros no vamos a enseñar a nuestros hijos a sumar, restar, multiplicar. Esa no es nuestra chamba. Uh-huh. Nuestra chamba es educar la parte moral de nuestros hijos. Y ustedes hacen esa parte de reforzar haciéndonos equipo, ¿no? Sí, correcto. Yo puedo hacer equipo contigo para que mi hijo haga la tarea que a lo mejor tú le encargas de sumar y restar y multiplicar, pero no es mi chamba. Entonces, creo que los roles tienen que estar como muy claros. ¿Cómo son para ti los roles en este tema de salud mental? ¿Cómo debemos de jugar ese equipo entre los chavos, ustedes en la parte educativa y nosotros? Claro. Esa pregunta es súper amplia. O sea, con esa pregunta podríamos hablar 3 días. Sí. Bueno, primero es definir que el producto por el que los papás pagan una colegiatura sí es el académico. Ajá. Pero ese no es el producto que un colegio ofrece. ¿Sí? Okay. Porque al final de cuentas... pueden pasar 6, 7 meses y un niño no aprende y el niño continúa navegando ese proceso académico, porque realmente lo que nosotros o lo que un colegio debe proveer es esas habilidades ejecutivas, ¿sí? Okay. Para poder sortear las situaciones problemáticas que se derivan de las dificultades de aprender algo. Okay. O sea, cuando un niño viene con todas las habilidades necesarias, emocionales y académicas o cognitivas para aprender, no necesita el colegio. O sea, el colegio realmente es para aquellos niños que no tienen esas habilidades y nosotros tenemos que nutrirlos, claro. Uh-huh. Memorizar sumas y restas, claro que el colegio puede poner parchecitos para que eso suceda, pero eso no sería la solución. Ahora, hacer equipo. Hay todo este tema de la inteligencia emocional. Uh-huh. Hay varios autores que lo rechazan diciendo que es un montaje que se dio a través de la industria para poder manipular al empleado, ¿no? Entonces todo este tema de invertir en crear un ambiente de trabajo satisfactorio para el empleado a través de el desarrollo de la inteligencia emocional no es más que un montaje para que se sientan felices y produzcan más. Eso es lo que dice algunos autores, basados en la premisa que nosotros somos seres netamente sociales y que es imposible tratar al individuo y no a su contexto. Ok. Entonces, si nosotros queremos trabajar con
la situación emocional que se está viviendo ahorita, tenemos que trabajarla como equipo. Así ¿sí? es. Y hay pues macro y micro comunidades. La macro comunidad es el colegio con todos sus interesados, maestros, directivos, padres de familia. Y la micro comunidad, la familia. ¿sí? Es imposible. No va a resultar trabajar con un niño o una niña si no están envueltos los papás y las mamás. Y envueltos de una manera abierta y activa. Y cuando digo abierta es tomar responsabilidad. Ok. Ahí nos puedes desmenuzar un poquito de eso. ¿Qué es para ti el que nosotros tomemos responsabilidad? Porque yo te puedo decir, no, es que yo lo dejo temprano. O sea, ¿hasta dónde llego yo como papá? Y no es responsabilidad del colegio. No, todos somos responsables, ¿cierto? Este es el punto. O sea, desde que el niño llega a nuestras puertas, nosotros somos responsables que ese niño o niña pues tenga una experiencia satisfactoria, ¿cierto? Empezando por la parte motivacional, para que ese contenido que estamos tratando de aprender y esas experiencias sociales las absorba y las pueda utilizar en los momentos de dificultad, porque pues para eso es que existimos, ¿no? Cuando yo digo responsabilidad, me refiero a la capacidad de poder hacer equipo y de poder hablar abiertamente de los temas que son importantes cuando la situación es adversa. A mí me ha tocado muchísimos casos en el colegio en donde se ha pasado 3 y 4 años con una situación de un estudiante y jamás se habló del tema por el cual estábamos ahí y llevamos 4 años lidiando con una situación adversa. ¿Por qué? Pues porque es una sociedad que está llena de tabús, que da pena hablar del tema y los colegios les da miedo abordarlo porque pues las repercusiones pueden ser graves legalmente hablando, desgastantes. Entonces todo mundo se va por los arbustos y pues el que sale afectado es el joven. Siempre. Sí. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tomar un poquito la responsabilidad de decir, a ver, si nosotros como padres de familia estamos interesados en que nuestros hijos sean felices, porque ese es el fin de todo papá, ¿no? Que nuestros hijos sean felices. Entonces, ¿cómo le haces para que así sea? Pues tomando la responsabilidad que te compete de formar a un hijo con sus habilidades y que se sienta satisfecho para la vida. Correcto. O suficiente para la vida. Entonces, tanto los colegios como nosotros, bien dices, tenemos que ser abiertos en cuanto a las habilidades de los jóvenes, en cuanto a las capacidades, etc. En temas de salud mental, quiero regresarme para allá. En temas de salud mental, ¿qué es lo que has visto que tenemos que cuidar actualmente en nuestros hijos? O sea, ¿qué es lo que ahorita, por ejemplo, hay temas muy claros que han afectado ahorita en pandemia? Y voy a poner un ejemplo, es la pornografía. De repente los chavos están viendo mucha pornografía porque estuvieron encerrados o confinados mucho tiempo en aparatos electrónicos. El confinamiento, la parte social. Oye, los chavos ahorita están muy agresivos. ¿Por qué? Porque no estuvieron tanto tiempo, vivieron situaciones a lo mejor de agresiones en su casa. No sé. ¿Qué es la problemática más constante que has visto ahorita después de pandemia? Mira, voy a volver en tema de salud mental, ¿verdad? Sí, voy a volver a la parte de responsabilidad. Es que mira, la pornografía ha estado ahí y ha estado ahí por años. Claro. ¿sí? Nada más que digitalmente pues se hizo mucho más fácil el acceso. La pregunta es ¿por qué hay niños que están expuestos a la pornografía y tienen las herramientas para seguir adelante, ¿cierto? Y no caer en ese hoyo que inician la pornografía y luego continúa con otro tipo de comportamientos. Y porque hay otros niños que sí. ¿sí? Entonces, pues el problema no es que existen las drogas, el problema no es que existe la pornografía, el problema es que lo que hay que analizar es por qué hay unos niños que sí al entrar a ese mundo se pierden y otros no. ¿Y cuál es el común denominador de todos esos niños? Los papás. ¿Sí? Entonces, vuelvo al tema de responsabilidad. ¿Sí? Es muy fácil decir, es que la culpa es que entró a una página de pornografía y de ahí en adelante ya, y es su amiguito el que se la presentó, etcétera. Y en tu casa, ¿tú cómo estás manejando esos temas? ¿Lo estás siquiera hablando? ¿Cierto? ¿Cómo reaccionas ante situaciones adversas en tu propia casa? Nuestros hijos, especialmente en las edades de la preadolescencia, son el reflejo de lo que han experimentado en nuestras casas. Así es. O sea, yo lo vivo y tengo 3. Y yo sé que con uno de ellos sus situaciones
están directamente relacionadas con la manera como yo manejo mi situación de vida. Okay. Entonces, claro que hay mecanismos, herramientas para evitar que el acceso a material o a consumir productos que no son para su edad o que no son para ninguna edad, ¿cierto? Definitivamente los debemos poner en su lugar y debemos estar atentos y claro, pero al final de cuentas el problema no es ese elemento externo, ¿no? Okay. Es qué herramientas yo estoy sembrando en mi casa y esas herramientas están asociadas a la manera como yo llevo mi vida. Okay. Entonces, digo, es ponerse un espejo en todo lo que hacemos. El ejemplo arrastra, como bien dicen, ¿no? Definitivamente. Oye, y por ejemplo, por ahí yo he escuchado el tema de que nosotros vamos a la escuela, como te decía hace ratito, vamos a aprender 2 más 2, lo vas a aprender, como dices tú, las capacidades las vas adquiriendo y luego ya vas aprendiendo lo académico. Correcto. Sin embargo, por ahí alguna vez escuché que nosotros vamos a la escuela a socializar, a aprender a socializar. En todo este tiempo que hemos estado sin socializar, que ha sido el tema de la pandemia, ¿has notado que los chavos vienen con capacidades distintas en la evolución normal? Es decir, un chavo de tercero de primaria, pues ahorita debería de saber tratar a sus semejantes de X o Y, a sus iguales de X o Y ahorita no tienen esas capacidades desarrolladas o no impactó de manera importante en ellos. Sí, pero no es que queremos poner, digo, es muy fácil decir, a causa de la pandemia los niños tuvieron un rezago académico. Sí, pero hubo unos que no. Entonces los que sí, ¿por qué? Creo que lo interesante es por qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede en cada uno de sus casos, en sus vidas, que hace que haya un grupo de niños que tuvo un gap académico más grande que otro? ¿Y el grupo es significativamente pequeño o más grande? No, sí es grande, es grande, definitivamente sí hay. Lo que pasa es que también nosotros determinamos el rezago académico o el emocional basado en las herramientas que tenemos para medirlo, ¿no? Pues algunas tan informales como verle la cara a un niño y saber si llega motivado o no, o qué tanto participa o no, y otras un poco más, obviamente más formales, como baterías que hay de preguntas, etcétera, que se utilizan. O desempeño académico. Sí, en la parte académica, digamos, es relativamente fácil porque pues tenemos una manera muy estandarizada de medir, pero resulta que muchos niños desarrollaron habilidades de investigación impresionantes durante la pandemia y que esos son aceleradores para después, cuando me encuentro con una situación de una pregunta, ¿sí? Pues puedo rápidamente tener herramientas para investigar, sintetizar y crear. ¿Sí? La creatividad no viene sola, la creatividad viene a través de conocimiento. Entonces muchos niños desarrollaron habilidades mucho más importantes durante la pandemia que aunque lleguen y no las puedan demostrar de entrada cuando regresamos, pues definitivamente son aceleradores. Es como ponerle más octanaje a la gasolina. Sí, claro. Definitivamente en algún momento u otro van a poder acelerar mucho más que sus Oye, qué padre esto peers. que mencionas. No lo había visto y ahorita me está cayendo el 20, que existieron puntos y es verdad, o sea, hay cosas que los chavitos empezaron a agarrar, cosas positivas. Aprendieron a hacer muchas cosas durante la pandemia. ¿Qué has visto tú en esto, en estas habilidades y capacidades que han agarrado, que les ha ayudado a ellos a sobresalir ahora en el tema escolar? Bueno, digo, es que la parte escolar es un subproducto como de tercer nivel de realmente lo que es importante en un colegio. Yo creo que la resiliencia, yo la pondría así como... ¿Número uno? Pero la resiliencia a través de entender que el cambio es la constante. O sea, que la vida te va a tirar bolas curvas, como dicen en béisbol, y que tú tienes que tener la capacidad de poder... estar listo para ese cambio y que definitivamente de aquí en adelante, ahora fue una pandemia, pero el año entrante va a ser algo diferente y que ya estamos preparados o ellos están preparados para poder afrontar ese cambio, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal es eso y a través de esa resiliencia, pues poder entender que mira, si tú miras los casos de gente extremadamente que le ha ido muy bien en la vida, exitosa, fueron dropouts de sus colegios, vivieron una infancia difícil, todo, y ahora están gozando manejando del el mundo, éxito, básicamente, porque a través de la información y todas las plataformas digitales manejan el mundo y son gente que batalló muchísimo en su vida, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente deberíamos aprender de qué fue más bien, en lugar de decir
qué mal que la pandemia llegó y cuáles fueron las repercusiones, es ver qué fue lo bueno que podemos sacar de esto y poderlo replicar en los colegios y en las casas, ¿no? Es decir, bueno, que veo a mi hijo mejor, ¿por qué? ¿Qué sucedió durante la pandemia? ¿Sabes qué? Yo me iba a trabajar y mi hijo quedó solo en la casa. Sí, claro, y aprendió él solo a ser independiente. Híjole, pues yo ahorita, de hecho, el fin de semana, yo me voy todos los sábados al Soriana y mis hijos entran al Soriana solos, con una lista de shopping. Marcelo tiene 12 años y se lleva a su hermana de 10 y al chiquito de 6. Y ellos hacen el shopping. Y salió una señora, yo la estaba esperando en mi carro y era de Francia. Y me dice, no puedo creer. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Pues que tus hijos entren solo al súper y que no se peleen y que hagan toda la lista. Yo tengo 12 y se hubieran matado ahí adentro. Y la verdad es que no se hubieran matado. Uno cree porque no les da la responsabilidad. Pero entonces, cuando lo sueltas... lastimosamente mi hijo de 12 apenas lo está haciendo, pero el de 6 ya está aprendiendo a irse a la tienda solo. Claro que estoy afuera, claro que estoy cuidándolos. Claro. Pero todo eso fue a raíz de que tuvieron... la necesidad de hacer algo distinto. Capitalizas en eso. Así es. Tenemos que poner mucha atención. Yo creo que aquí es lo que queremos Yo creo atesorar. que fíjate que sí, porque a mí no me había caído el 20 hasta ahorita que empezaste a sacar el lado positivo de la pandemia y realmente sí es cierto. O sea, hubo muchas cosas que los chavos crecieron. Nosotros crecimos en muchas habilidades que no conocíamos. Yo, por ejemplo, me puse a cocinar, cosa que nunca hacía. Y digo, no que nunca hacía, pero no lo hacía con tanta frecuencia. Y la verdad es que no me había puesto a pensar que a ellos esas habilidades les vinieron muy bien. O sea, y bueno, mi pregunta va enfocada ahorita a la parte integral de los jóvenes. Hablas mucho de que, bueno, es que la escuela es una parte muy, pues, pudiéramos decir muy pequeña en cuanto a las necesidades o capacidades que buscamos en el ser humano, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pasan mucho tiempo dentro de la escuela. Sí, claro. Entonces, en la escuela aprenden mucho más cosas de las que nosotros nos podemos imaginar. Definitivamente. Entonces, ¿qué es para ti un chavo integral? O sea, ¿qué es este chavo que desarrolla sus capacidades? Que tú dices, ¿sabes qué? Va a 9º y sale al mundo de la preparatoria en donde tiene que tener su mochilita que yo llamo la mochilita de la toma de decisiones. Uh-huh. Y esa mochilita va a ser una mochilita que le ayude a volar en decisiones que va a empezar a tomar ya más importantes. Ya. ¿Qué es lo que debe de tener un chavito desarrollado a nivel 9º? Yo creo que un chavo y un adulto y todos. Yo creo firmemente de todo lo que leo, de todo lo que me gusta y me interesa. Yo he encontrado un elemento que es el común denominador de las mejores prácticas de vida. Okay. Que es el ser un ser que hace mejor en el ambiente donde se encuentra. O sea, entonces el tema de ser empático, de ser socialmente responsable, de ser un buen ciudadano, o sea, si lo bajamos bien a acciones concretas, es la persona que tiene la sensibilidad y las ganas de hacer mejor el lugar donde se encuentra, ¿cierto? Esa conciencia social es importantísima. Entonces, si yo me pongo a analizar los chicos y chicas en el colegio o en el lugar que me encuentre, que se distinguen de los demás, evidentemente hay unos que tienen un nivel cognitivo alto, unos que tienen una... Deportivamente extraordinarios. Pero yo estoy casi seguro que todos ellos tienen ese mismo elemento o ese común denominador, que es una conciencia social bastante desarrollada y que entienden que el mundo, ¿cierto? O que ellos están en ese mundo para hacer mejor la comunidad. Y vuelvo a como comencé. O sea, yo realmente cada vez pienso que nosotros deberíamos tratar menos al individuo y más al colectivo para realmente entender por qué actuamos como actuamos. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que a mí me llamó la atención. Yo tengo un hijo que va a entrar a profesional y el chavo que le daba asesoría para entrar a las universidades le dice, mira, se van a fijar en 5 cosas tuyas. El primero es tu GPA. Después es el SAT. Lo que tengas el score. Después son las actividades extracurriculares que decidiste seguir. Después si tuviste actividades de liderazgo. Y liderazgo, háblese de MUN o cualquiera de ese tipo de actividades. Y otra es la de acción social. Uh-huh. Que toda tu vida hayas tenido diferentes proyectos en donde hayas querido impactar a tu comunidad. Uh-huh. A mí me llamó mucho la atención porque le prestamos muy poca atención a esa parte. Y sobre todo
los papás exigimos a los colegios que tengan la parte académica al 100. O sea, es que yo quiero que hable inglés, francés, alemán, japonés, chino. O sea, espérame. Pero ¿y la parte social? O sea, ¿dónde queda esa parte siendo tan importante para nuestra convivencia, para nuestra supervivencia? Correcto. Entonces, me dejas muy buen sabor de boca al contestarme de esa forma porque realmente veo que están enfocados en crear un ser humano de verdad con habilidades para la vida, que es realmente lo que estamos buscando como papás en teoría, ¿verdad? ¿Qué viene en la educación a corto plazo? ¿Cuáles son las tendencias? Porque siempre ha habido tendencias a través de los tiempos. ¿Qué viene ahora en educación a corto plazo para la formación en los jóvenes? Qué buena pregunta. De entrada te digo, no sé, porque ahorita la educación a nivel económico está sufriendo una transformación, ¿sí? Okay. Y también a nivel legislativo, porque ya la Secretaría de Educación está, por lo menos en la parte norte de México, haciendo una presencia mucho más fuerte, ¿sí? Entonces el landscape, el terreno está un poquito difícil de determinar. Y no sé cómo cada dueño de colegio privado o cada entidad local, estatal de la Secretaría, pues vaya a actuar ante las reformas que se están dando. Pero si queremos filosofar un poco y ser... estar esperanzados que esta pandemia nos dejó aprendizajes, yo diría que lo que viene es un cuestionarnos el status quo, lo que estamos haciendo mucho más a menudo, y que los líderes actuales en la educación, llámense dueños, llámense directores o inclusive maestros, den esa posibilidad de apertura, de poder que todos los interesados, padres de familia, estudiantes, tengan la posibilidad de levantar la mano y cuestionar lo que está sucediendo. Y que tengamos la apertura para poder responder y poder decir no sé, porque la única manera de poder mejorar es entender que tenemos espacio para mejorar, o sea, que no sabemos absolutamente todo. Pero pues como estamos en la academia, pues se asume que si eres maestro, lo sabes. Tienes que saber. Tienes que saber. Y si eres director, pues seguramente sabes mucho. Y la verdad es que no. O sea... Estamos aprendiendo todos aquí y mucho más ahora que nos sacudió este tiempo. Nomás una historia rápida. Todos conocen a María Montessori, ¿no? Todos conocen el tema de Montessori. Bueno, al final de los 1800, las ciudades apenas se estaban conformando, ¿cierto? Por ese motivo existía el concepto del One School House, una casita donde iban todos los niños. ¿Por qué iban? Pues porque no había niños suficientes como para tener salones, ¿sí? Entonces estaban todos los niños y la dinámica natural era que el niño mayor o de los mayores tomaba un rol de liderazgo, ¿sí? Pues por su tamaño, por su edad, por sus experiencias. Y los demás lo seguían. De pronto surgía un líder ahí intermedio o algo, pero era la metodología. Nace María Montessori en los 1900, ¿sí? Y alrededor de 1950, pues no me sé el detalle, pero me imagino que ve que funcionaban los One School House. Y ese es el nacimiento del método Montessori. Pero nació no de un estudio pedagógico, biológico, no, es de observar cómo nosotros, la especie humana, ¿cierto?, se relaciona y cómo funciona el elemento de tener un mentor y un mentí trabajando y desarrollándose. Y luego, pues, si vemos las corrientes filosóficas, todas se basaban en tener mentores y mentís. Entonces, no fue que hizo un estudio súper sí, claro, como ahora que queremos hacer todo bajo estadísticas y demás. Entonces, yo creo que nos falta es sentarnos a observar qué está pasando, ser más humanos, darnos tiempo de respirar y de vernos a la cara. Todo este concepto del transhumanismo que habla de la evolución y de la tecnología y hacernos mucho más veloces, más fáciles, más rápidos, mejores comunicadores. Lo que dice, bueno, hay varias teorías. Una que dice que nos vamos a volver más automatizados y se va a perder la raza humana. Y hay otra corriente muy fuerte que dice que vamos a tener más tiempo para ser empáticos y para volvernos a querer. Y yo quiero apostarle a esa. Sí, ojalá sea esa. Hay algo que también yo creo que nos ha traído estos tiempos, es el adaptarnos. El tener esa necesidad de adaptarnos con mayor facilidad a todo lo que se presenta. Yo te preguntaba
qué vemos a corto plazo, y a lo mejor tuve que haber sido un poco más específica al preguntarte porque veo que los jóvenes traen tendencias que nosotros no podemos detener. O sea, los jóvenes ahora son más humanos, es decir, están más preocupados por su medio ambiente, están más preocupados por la parte social a nivel inclusión. Los papás batallamos más con esos temas que los jóvenes. Entonces, como que eso que tú dices de sentarnos a observar, es sentarnos a ver que nuestros hijos traen esas capacidades ya natas. O sea, ya a ellos les molesta que tú te estaciones en un lugar para discapacitados. Claro. Y hay papás que dicen, es que nomás voy. No, papá, pero es que acá este lugar para donde te puedes... Camina. ¿Sí me explico? O sea, entonces, como que en esa parte a mí me encantaría que ya las instituciones educativas y nosotros como papás estuviéramos haciendo como este equipo para proteger eso que ya traen los chavos. Los chavos ya vienen así. Y es que nos causa miedo. Mira, el denominar la generación de cristal, por ejemplo, no hay nada más peyorativo que eso. O sea, le estamos cortándoles las alas, apenas están naciendo. Exacto. Pero es simplemente miedo porque no entendemos la claridad mental que tienen las nuevas generaciones acerca de posicionarme en un lugar donde yo quiero ser feliz. Yo me voy a posicionar ahorita en el lugar donde quiero estar. Nosotros, bajo el concepto de la revolución industrial, nosotros trabajamos, eres infeliz un poco de años y luego a los 65 años ya. Me libero y ahí sí. Ya que no puedes ni correr, no puedes ni caminar. O sea, bueno, espero que yo sí, pero... Sí, yo también le estoy tirando a eso. El punto es que ellos ya saben que ellos pueden ser felices desde temprana edad y uno quiere verlos como trabajando todo el tiempo, enfocados en la escuela, no, pero ¿por qué te sobra tiempo? El hecho de que nuestros hijos tengan espacios de ocio no tienen absolutamente nada de malo, al contrario. Saludable. Les da espacio para ser creativos y yo creo que eso debemos entenderlo los papás. De repente los chavitos llegan, estoy aburrido. No pasa nada. Sí. Que el aburrimiento es fenomenal. Y ha sido el factor determinante para grandes descubrimientos. Entonces, yo creo que nos hace falta un poquito de eso. ¿Cómo vamos en el tema de inclusión? Me encanta hablar de este tema, sobre todo en las escuelas, porque, como te digo, los chavos ya traen este tema. Y hablo de inclusión de género, inclusión a nivel de discapacidades, en el tema de cualquier cosa diferente que nosotros pudiéramos tener. Todos los seres humanos somos diferentes, pero algo que llame la atención, hace poquito grabamos lo que fue el episodio de acoso escolar y decían que el principal factor para que existiera el acoso es la diferencia. O sea, el encontrar a alguien diferente. Y eso, ¿cómo lo podemos abordar desde el punto de vista y rol de papás y de colegios? Sí, qué buena pregunta. Es supremamente, es multifactorial, porque por un lado está qué tan consciente y qué tanto conocimiento tengo yo de las etapas de desarrollo de los niños, ¿no? Por ejemplo, en kindergarten los niños se quitan la ropa y tienen curiosidad de verse unos a otros, ¿no? Claro. Y hay situaciones ahorita donde los niños se bajan la ropa, un niño y dos niñas, y luego ya están demandando por abuso sexual. Sí. En kinder, inclusive en primero. Entonces nos tenemos que ubicar primero que todo, ¿no? Ok. Luego está el tema de la conciencia colectiva con respecto a cómo surgimos, ¿cierto? O sea, no hay... Son muy pocos los ejemplos donde una persona surgió por sí solo, donde la persona logró sus objetivos por sí solo. Vuelvo al tema social. Entonces, claro, introducir en un colegio un estudiante neuroatípico, por ejemplo, vamos a irnos al extremo, que físicamente, ¿cierto? Se ve que tiene una deficiencia de aprendizaje. Por un lado, a unas personas les causa ternura y acogen, a otras personas les da miedo físicamente, ¿cierto? Si este niño o niña que sus facciones muestran que tiene una situación, que es definido como neuroatípico, ¿cierto? Empuja a otro niño, ¿cierto? Ese niño lo empujó al otro por la situación que trae.
No porque tiene 5 años y los niños de los 5 años se empujan, ¿cierto? Y luego, si nos vamos a un ejemplo mucho más cotidiano, que es todos nosotros tenemos estados de ánimo, los niños neurotípicos o atípicos reaccionan de maneras diferentes dependiendo de su contexto en la casa y dependiendo de su edad. Y los papás tienen muy poca tolerancia ahorita a entender que esa situación es normal, ¿no? Ajá. Y que ahorita, por ejemplo, dijimos, es que es abuso. A ver, el abuso es la repetida acción, ¿cierto? Hacia una persona, Sí. la podemos definir como abuso. O el bullying. El bullying también es un acoso consecutivo Dirigido. por un tiempo de tiempo y un periodo de tiempo. Entonces, tenemos que sentarnos a dialogar de esos temas, a entender que hay situaciones que van a suceder, que cuando voy al colegio, no podemos mandar a un niño al colegio a que socialice, pero solamente como las él dice. cosas buenas. Sí, o sea, va a socializar, pero solamente, por favor, quítale todos los obstáculos, que nadie lo mire feo. Que es nadie como si tú salieras en el tráfico de Monterrey y dijeras, todos vamos a manejar bien, todo el mundo va a poner su direccional, nadie te va a cerrar, o sea, eso no va a pasar. Sí. Tú, cuando sales en tu coche, sabes que te vas a enfrentar al que se mete a la fila, al que no pone el direccional, al que te da el paso. Correcto. O sea, existen de todos los tipos. Yo no sé, yo te cuento una experiencia que me acaba de suceder. Mi hijo ha tenido, digamos que poco a poco ha empezado a socializar un poco más, ¿no? Ok. Y ahorita la vamos a celebrar su cumpleaños y hizo su lista de invitados. Y al fin y al cabo, ayer o antier, decidió desinvitar a un niño. Ya lo había invitado. Uh-huh. Y para mí fue muy difícil entender cómo abordarlo. Mi primera reacción fue decirle, lo tienes que invitar. Sí. Ya lo invitaste. Dice, imagínate si fueras tú. Y él me responde, pues no me importaría. Entonces me deja desarmado. Evidentemente no me acerqué preguntando. ¿Sí? Sí me dijo que había situaciones que, bueno, básicamente no lo quiero invitar, pero ya lo había invitado. Yo me estoy poniendo en los zapatos del otro niño. Claro. No existe la posibilidad de que no vaya, ¿estás de acuerdo? Claro, existe la posibilidad de que no vaya y está bien. Si él no lo quiere tener ahí, él tiene toda la libertad de poderlo desinvitar. ¿Cuál es mi rol? Pues enseñarle que tiene que pensar muy bien cuando toma ciertos tipos de acciones, porque el deshacerlo, aunque él tiene todas las facultades para hacerlo, viene con consecuencias, ¿no? Claro. Que el niño se moleste, etcétera. Que te importe no es otra cosa, pero hay consecuencias. Entonces, yo creo que esa dinámica, digo, si me sucede al revés, pues estás ahí y hay niños que van a querer estar contigo y niños que no, pero la tolerancia a los papás a permitir que esas cosas sucedan dentro del colegio es muy poca y por ende los niños pues no van a poderlo asumir. Hey. ¿Cómo podemos hacer un mejor currículum para nuestros hijos en el camino a la felicidad? Desde tu punto de vista. Ay, qué buena pregunta. O sea, realmente, si te das cuenta, y algo por lo que te insistí que estuvieras aquí con nosotros, tu visión hacia la educación y formación me encanta porque es hacia el ser humano. Uh-huh. Todos queremos ser felices en algún punto. Estoy convencida que como tú fuiste y estuviste dirigiendo varios centros educativos, todas las ganas que le pusiste a formar estos chavos era buscando eso, es buscar que fueran integrales, el que no nada más abordara un lado de la personalidad. Entonces, ¿cuál sería para ti el currículum que yo pudiera formar en mis hijos para buscar la felicidad, para que encuentren la felicidad? Es que mira, yo creo, digo, no lo digo yo porque yo lo pensé, pero la búsqueda de la felicidad constante es lo que asegura la infelicidad, ¿cierto? Okay. Entonces, yo me iría más bien al estoicismo y diría, what gets in the way becomes the way. O sea, la vida está llena de problemas. Okay. Si nosotros somos capaces de entender que la vida está llena de problemas y que los problemas o la manera como yo enfrento los problemas es la felicidad, entonces ahí estamos dando un paso adelante. ¿Sí? Okay. Los microinstantes de felicidad, o sea, la ausencia de problemas, llamémosla felicidad porque definirla es complejo, o por lo menos para mí. Uh-huh. Yo no sabría cómo definir la felicidad más que son los momentos, microinstantes en la vida en que no tenemos problemas serios, ¿sí? Okay. Y que podemos decir, me tomo un café sin pensar en nada. Tengo claridad mental, eso para mí es felicidad. Entonces, pero eso sucede muy esporádicamente, especialmente
cuando tú eres responsable de otros seres humanos, sea en el trabajo, o sea como papá, o como esposo o esposa. Okay. Entonces, de hecho, por eso yo trato de hacer muy consciente como padre de familia, porque es lo que más puedo controlar, ¿no? Lo que sucede con mis hijos, de enseñarles que las situaciones que están viviendo son las que tienen que vivir. Ese concepto el concepto de los momentos son perfectos, ¿sí? Suena muy sentimental, pero cuando lo piensas bastante dices, pues yo estoy aquí en este momento hoy porque aquí tengo que estar. Simplemente porque no estoy allá. Es lo único que tienes. Es lo que tienes. Entonces, controla eso. Se entiende que aquí estás, date al 100 y ese problema que estás viviendo lo tienes que vivir porque te va a dar las herramientas que necesitas para el siguiente problema. Así es. No para ser feliz. No resuelves problemas en busca de la felicidad. Así es. Resuelves problemas porque esa es la felicidad. Entonces, en resumidas cuentas, vive el presente, haz lo tuyo, sal o ten las capacidades para salir adelante de los retos que te va presentando la vida en el momento. Claro que sí está padre planear y está padre visualizarte, etcétera. Pero yo creo que también, y eres la segunda persona que me lo dice así tal cual, la felicidad es encontrarte en el momento y saber disfrutar el presente. Algo que hemos aprendido es que quien vive del pasado es muy probablemente aquella persona que pueda caer en depresión. El que vive en el futuro es aquella persona que pudiera presentar ansiedad. Entonces lo que nos queda es vivir nuestro presente. Correcto. Para encontrar la felicidad. Entonces, hoy nos regalamos esa frase. Así es. Vamos a patentarla, hacer una camiseta y todo. Me encanta hacer todas las camisetas y demás. ¿Qué consejos nos podrías dar a los padres de familia para complementar lo que el colegio hace y nosotros como padres, qué actividades o cosas podamos complementar en nuestros hijos para que puedan ser chavos más aptos para la vida? Miren, hablo por colegios laicos, ¿no? Ajá. Porque, a ver, y me gustaría hacer una diferenciación, ¿sí? Los colegios religiosos tienen un modelo que a mí me gusta mucho porque ellos tienen clarísimo, o algunos de ellos, que el cliente es el padre de familia, no el alumno, ¿sí? Okay. Y tiene bastante sentido, ¿no? Es el subproducto es el académico, ese lo hacemos by default, ese es fácil, ¿no? Uh-huh. El complejo es crear seres humanos integrales, pero para hacerlos integrales tenemos que incluir a la familia, ¿no? Siempre. En los colegios como los nuestros, como los que yo represento o algunos de los que yo represento, pues no tenemos esa figura unificadora religiosa, ¿no? Entonces tenemos que buscar situaciones más filosóficas o más del día a día que nos unifiquen, ¿no? El querer niños que sean empáticos, el querer... el poner un valor. Ciudadanos, sí, exacto. Ajá. Entonces, ese es encontrar... Yo lo que o para responder tu pregunta, yo le pediría a los padres de familia que entiendan, uno, que el colegio es parcialmente responsable, es un coequipero, ¿cierto? De llevar a los niños del punto A al punto B. Llámese punto B la felicidad, o el éxito académico, o el éxito profesional, ¿cierto? El que decida. Sí, pero somos coequiperos, estamos en el mismo autobús y todos vamos en ese camino acompañándolos. Uno nos bajamos antes, cuando el niño ya sale del colegio, y otros seguimos el camino hasta más allá. Y para que ese trayecto de punto A a punto B realmente pues sirva, es entender que estamos con un propósito igual, sin embargo, con herramientas muy diferentes y limitadas. Okay. Y que la única manera de poder lograr que los objetivos se cumplan es poder hablar claramente de qué tenemos y qué podemos aportar. Y que cuando no tengamos las habilidades o cometamos errores, ¿cierto? Asumamos la intención positiva que debe haber. Claro. Definitivamente cuidando la integridad, etcétera, porque pues es importante. Pero yo creo que los colegios tenemos que tratar de quitarnos un poquito el miedo que tenemos de unos a otros. El colegio, si tú dejas a tu hijo o a tu hija a las 7:30 de la mañana y lo recoges a las 4 o 5, a veces a las 6 de la tarde, lo mínimo que puedes tener es confianza en el colegio. Así si no, pues no lo ¿Para dejes, qué lo dejas? No lo dejes, ¿no? Entonces, si ya depositaste esa confianza en el colegio, ¿sí? Asúmela
habla claramente y espera que el colegio también te responda con claridad y transparencia. Algo que me encanta también decirle a los profesores cuando entregaba yo a mis hijos más chiquitos era, lo entrego con todo y orejas. O sea, porque realmente la autoridad la traspasas hacia los docentes que pues estás tú confiando en ellos. Otra cosa que me encantó fue la definición de autoridad. Autoridad es algo que se gana. No es que tú la vas a venir a imponer. No. Entonces, a través del ejemplo, también los docentes tienen que tener claro que no van ahí a mandar niños y así. Ellos tienen que reconocer que tienen que ganarse la autoridad para que los chavos los vean, los reconozcan como una autoridad. La autoridad se reconoce, no se otorga. Correcto. Entonces, eso me encantó. Siempre que los colegios estemos en ese entendimiento, vamos a hacer un equipo excelente, en eso estoy convencida. Y los papás, mamás, agarremos la onda. De verdad es un trabajo que les estamos delegando a los colegios bien complicado. Siento que ustedes son el esposo malentendido en donde queremos que hagan ciertas actividades, pero no les damos chance de que las hagan. Entonces, de verdad en ese lado sí me pongo en esa posición. Y el lado que me gustaría como ser el portavoz es decirte, oye, gracias a los colegios por haberse puesto las pilas en todo este tiempo que ha pasado. Ha sido un trabajo, me imagino, que no termina. O sea, porque ahorita lo platicábamos, es algo que la pandemia, aunque no te gusta llamarlo como un evento nada más, ha traído estragos importantes en nuestros jóvenes. Creo que el que nos quitemos el cubrebocas es lo de menos. Todo lo que tenemos que ponernos son las pilas para tratar a estos jóvenes como se merecen, con una integridad importante o con algo con la importancia que se merece, que es la salud mental. Es un llamado a todos los colegios a ponerse las pilas en ese sentido. Los chavos se lo merecen. Claro. Creo que son jóvenes y es el futuro de este mundo que queremos dejar mejor. Darío, ¿algo más que quisieras agregar? Sí. Redes sociales que nos quieras compartir para seguirte, para seguir la institución, lo que tú nos quieras. Yo tengo, mi Instagram es Mr. Villota. Ajá. Y ahí subo frases, pensamientos, muy de vez en cuando cosas personales, pero realmente la tengo para la comunidad. Me siguen muchos de los estudiantes y las familias. Ajá. Pero sí quiero dejar un mensaje. Si han escuchado alguna vez a Jordan Peterson, es un psicoanalista canadiense, él habla mucho de la parte de la relación humana y él explica, y así empecé en una parte del podcast, a nosotros nos gusta o nos soportamos apenitas a nuestros propios hijos, ¿sí? Los papás y las familias tienen que entender que no es natural para un adulto lidiar con niños que no son suyos, ¿sí? Precisamente por eso son las herramientas pedagógicas y emocionales que se le dan a los maestros, ¿no? Entonces no esperen que su hijo va a ser amado por todos los maestros. Sin embargo, aquí está la parte de responsabilidad de los colegios. Esos niños que llegan conectando con sus maestros, que tienen una situación favorable en el hogar, que tienen las herramientas, el amor, el conocimiento, la habilidad cognitiva para poder afrontar el día a día, esos niños son los que menos necesitan las escuelas. El llamado aquí es a las escuelas a que entiendan que nuestro trabajo es precisamente esos niños que no tienen esas herramientas, esos niños que no conectan con la maestra. Okay. Cierro con esto. Yo le digo, cuando yo contrato una maestra en el colegio, una de las preguntas es, háblame del niño que menos has querido, inclusive el niño que has odiado. Y esa palabra odio, ponerla en el ámbito escolar, nos da miedo. Como, ¿sí? Pero es que sí existen. Claro. O sea, y tú dices, no, nunca. La respuesta automática es, pues no tengo ningún niño que yo nunca haya querido. Mentiras. Sí. Claro que hay. Y hasta que nosotros no reconozcamos que sí eso pasa, porque es natural, ¿sí? Entonces no vamos a poder decir, a ver, ¿cuáles son las herramientas que tengo que utilizar para que con ese niño, ¿cierto?, yo pueda sacar la mejor versión de mí mismo y sacarlo adelante? Así. Entonces tenemos que dejarnos de decir mentiras, dejarnos de ir por los arbustos, hablar con la verdad, ser vulnerables porque eso es poder. Aprender.
Deja tú, que eso le pasa a los doctores, a los abogados. Hay gente que defiende, gente que es culpable. Hay gente, o sea, que no te cae bien. O sea, que no te gusta cómo es. Claro. Hay gente que le salva la vida, gente que, pues, que no Imagínate debió. un doctor que llegue el que le cayó mal y lo deje morir. Pues no. Tienes que salvarlo aunque no lo quieras. Bueno, qué buena analogía. Exacto. Somos doctores de esos niños que están bien enfermos y los tenemos que sacar adelante, así no nos guste. Así es, así es. Darío, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast. Es la verdad un privilegio tenerte aquí. Gracias a todas por estar con nosotros en un episodio más de Entre Mamás. Nos vemos la próxima.